que una pasada escuchar a Carlos. Tenemos dos temazos más, no os vayáis, porque tenemos ahora inteligencia artificial, absolutamente indispensable, y luego los Beatles. ¿Cómo metemos a los Beatles en todo esto? En un momentito lo descubrís y os va a encantar. Ahora, para introducir esta ponencia, mira que hemos puesto temazos hoy. Pues hemos puesto este que... Xavi, puja la música. Vale. Qué desastre, ¿no? Pues esta canción se hizo popular hace unas semanas, unos meses, y es una canción de Bad Bunny. El problema es que Bad Bunny no está en esta canción para nada. Es una canción que se creó con inteligencia artificial. Imaginaos a Bad Bunny yendo en el coche, poniendo la radio y escuchando esto. El hombre, ¿cómo te quedas, no? Es decir, soy yo, pero no soy yo. Pues ahí la inteligencia artificial impactó claramente en la vida de Bad Bunny, como va a impacta ya en la vida de todos. Por eso es un tema que hoy consideramos imprescindible tratar aquí. Y para hacerlo, pues tenemos a una persona que sabe mucho de esto, que nos va a explicar qué va a venir en temas de inteligencia artificial, no solo en temas financieros. De hecho, él viene del sector de la biofarmacia y nos va a explicar todo lo que viene. Presentamos al director global de IA y de Ciencia de Datos en Sanofi Healthcare y partner de IA Business Consulting, Jordi Escayola. Un aplauso para él, por favor. Bueno, gracias a todos. Antes de nada, me gustaría empezar diciendo que la canción no refleja mucho mi personalidad, por si alguien está intranquilo, que no va por ahí, ¿no? Y bueno, empezar agradeciendo a Moraván el despliegue impresionante. Enhorabuena también a las instituciones andorranas por hacerlo posible. Este país cada vez me gusta más. Obviamente a Carlos Salinas, que no sé dónde está, pero muchas gracias, Carlos, ahí donde estés, por invitarme. Y obviamente a Learning Heroes, ¿no? Que es una startup del ecosistema andorrano con quien estamos haciendo ahora mismo un máster transformador en modelos de IA para gente que se quiere dedicar a esto. Y gracias a Learning Heroes nos conocimos con Carlos en esta misma sala. Entonces, bueno, agradeceros la oportunidad tanto a Xavi como a Arnau, los fundadores. Y si os parece, empezaré. Tengo la sensación de que no se me oye bien, pero yo haré lo que mejor pueda, ¿no? Bueno, yo no sabía que la foto iba a estar duplicada, entonces no es la mejor foto que tengo, pero es la más seria, ¿no? Entonces, bueno, hago lo que puedo. Primero me presento. Yo soy Jordi. Siempre me gusta decir que tengo como 3 facetas, ¿no? La primera, empleado, ¿vale? Como director global de IA, Ciencia de Datos y Analítica Avanzada en Sanofi Healthcare. Esta es mi función principal. Luego, como docente, de profesor y director académico de diferentes universidades y programas formativos. Y después también como inversor, socio de algunas firmas consultoras, obviamente sin entrar en conflicto con Sanofi, pero creo que me gusta mucho estar activo y ver varias cosas, ¿no? Entonces, como directivo, ¿no? De una gran empresa, Sanofi Healthcare es una empresa muy, muy, muy grande, tengo la oportunidad de ver un poco hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacemos proyectos realmente grandes significa más de 50 personas por proyecto y tenemos la posibilidad de contar con el asesoramiento de firmas de consultoría estratégica que nos ayudan a definir hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido, yo no aporto mucho, creo, tengo la sensación de que no aporto demasiado, pero a mí sí que me aporta y espero hoy poder aportaros bastante. Como profesor es un tema que vocacional, la verdad, salí de la universidad y dije, yo tengo que dar clase, luego me enteré de lo que pagaban y cada vez lo hago menos porque el coste-beneficio pues, no es muy favorable, pero me di cuenta de una cosa muy rápido, ¿no? Y es que los alumnos pasaban de mí. Y es como, ostras, os hablo de data science, de deep learning, cosas que son interesantes, y pasaban de mí, ¿no? Entonces investigué un poco y resulta que el MIT descubrió que básicamente los alumnos al cabo de 5 años solo se acuerdan de las bromas, especialmente las políticamente incorrectas que hacen los profesores. Por lo tanto, os preparo un poco por si alguien es de piel fina, pues no sé, a lo mejor puede salir a tomar un café o algo. Y después como startupero, como inversor en diferentes consultoras, me gusta bastante que la sociedad, digamos, reciba algo más allá de las empresas, no por la inteligencia artificial. Creo que hay un poco de justicia social pendiente y en este sentido estoy intentando abrir en el mercado de LATAM algunos casos de uso que en Europa, América, pues son bastante ya consolidados, ¿no? Me gustaría empezar con una pregunta y es, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo no tengo ni idea, pero básicamente
busqué imágenes, ¿no? para intentar explicarlo, y cuantas más imágenes buscaba, más confundido estaba, ¿no? Para mí, para Jordi, inteligencia artificial es todo eso que combinando una necesidad, una tecnología y un algoritmo aporta valor. Aporta valor en términos de reducir tiempos, reducir costes, generación de insights, generar predicciones, que pueden ser recomendaciones, pueden ser probabilidades de que pase algo. Entonces, claro, los que estéis ahora mismo viendo esto con ganas de entenderlo diréis, eso es todo, ¿no? Entonces, lo que antes era estadística, luego fue machine learning, luego data science, luego advanced analytics, luego IA. Si os fijáis, mi cargo tiene como 3 nombres, que no sé muy bien a qué me dedico, porque estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, hay algunos conceptos que son para mí especialmente interesantes. No los voy a explicar tan bien como Sergio, que desde aquí también te agradezco la presentación impresionante. Pero hay algunos conceptos que creo que son clave, ¿no? El primero, Big Data o incluso Data. Necesitamos datos. Es decir, las empresas tienen sus datos, tienen que guardarlos, tienen que custodiarlos, y es la base para que esto funcione. No data, no parties, that simple, ¿no? Entonces, luego, dentro de lo que es la analítica predictiva, hay elementos tradicionales, estadística, que como decían antes, a veces el modelo más simple es el que más aporta, entre otras cosas, porque es el que más se entiende, pero luego también hay otros elementos tipo deep learning, ¿no? Que son, por si a alguien le interesa, redes neuronales muy grandes, y es un poco la base de lo que es ChatGPT. ¿Vale? Yo ChatGPT, cuando digo ChatGPT, veréis que la cara me cambia, me pongo un poco tenso, porque me da mucha rabia que la gente asocie IA a ChatGPT. ¿Vale? Entonces es una relación un poco tóxica que tenemos, pero intentaré controlarme. Y a partir de aquí, un montón de cosas que orbitan como procesamiento de lenguaje natural, como cognitive computing, y podríamos hacer esto infinito. Básicamente, para mí, inteligencia artificial, todo eso que nos aporta valor con una necesidad definida antes de saber que existe una solución en IA, un modelo matemático y tecnología. Si alguien tiene alguna duda, me paráis, ¿eh? Entonces, supongo que os habréis dado cuenta que en los últimos meses o años la gente está como muy sensible a hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la empresa OpenAI se basó en un paper de Google, creo que era, que se llamaba All You Need is Attention. Y ahora diréis, ¿qué dice este tío, no? Lo que ese paper demostraba es que un tipo de modelo matemático podía replicar el comportamiento cognitivo humano. Bueno, de algunos, ya sabéis que hay humanos que funcionan mejor que otros, ¿no? Pero vamos a asumir que es un humano normal, no un catalán, por ejemplo, ¿no? Que funciona bastante bien. Entonces, nosotros cuando generamos texto en una conversación, hay una primera fase de entender lo que nos están diciendo. Entenderlo no solo significa entender las palabras, significa contextualizarlas. Ya había modelos que hacían esto, pero nunca habíamos sido capaces de entender una secuencia de palabras en un contexto. Esto es lo que se llama como encoder, ¿no? Si nos ponemos un poco así frikis. Esto es brillante. ¿Por qué? Porque el algoritmo es capaz, más o menos, ya sabéis que nada es perfecto, de entender un poquito el tono de la pregunta, entender un poco esta persona, qué me está diciendo detrás de la frase, ¿no? Y si os fijáis, es como la diferencia entre hablar con un niño y hablar con un adulto, ¿no? Ese flavor de una conversación. Pero después hay la parte de generar texto. Esto también estaba resuelto. Habían modelos de GANs, de Generative Adversarial Networks, que ya hacían esto. Pasa que eran muy complicados, no funcionaban bien. Y los decoders son otras estructuras de redes neuronales que lo que nos permiten es que el texto generado se parezca mucho al que generaría un humano. Claro, para hacer todo esto se necesita un conjunto de datos masivo, ¿no? Para que el algoritmo pueda aprender, pueda ser entrenado. Entonces, la idea de OpenAI fue combinar este tipo de modelos, a los que llaman transformers, ya veis que los nombres raros en este sector nos encantan, ¿eh? Con prácticamente toda la información que hay disponibilizada hoy en día, que ya sabéis que es muchísima. Entonces, eso es más o menos ChatGPT para dummies, ¿vale? Para personas que, bueno, lo siento, si alguien se ha ofendido, pero para personas que lo que quieren es saber un poco cómo funciona, ¿vale? Pero que detrás lo que hay es un buen modelo y una buena idea, y ya está. ¿Qué pasa? IA no es ChatGPT, ¿no? IA es muchas cosas y ahora esto tiene mucho hype. Todo el mundo habla de esto,
todo el mundo quiere invertir. De hecho, a nivel anecdótico, ayer a las 6 de la mañana estaba en una reunión, no os diré si de mi empresa o de otra empresa, con Japón, ¿no? Con un general manager, que me decía, Jordi, vamos a hacer un proyecto. Y le decía, vale, ¿qué te pasa? Y me decía, nada. Y digo, pero tengo 1 millón de euros que tengo que invertirlo en IA. Y yo, bueno, y dime más o menos qué vamos a hacer, ¿no? Y me dice, yo lo que quiero es que salga en una PPT de un consejo ejecutivo que yo he hecho un proyecto de IA. Y pensaba, ostras. Claro, yo tenía como una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque decía, claro, yo tampoco soy muy mayor, ¿no? Pero más o menos he puesto en productivo unos 150 proyectos y todos los que empiezan así acaban como el partido del Barça y el Madrid, ¿no? O sea, acaban malamente. Y yo decía, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Lo hacemos? ¿Aprendemos? ¿O lo paro? Pues lo paré. Lo paré porque me parece que no tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque si os fijáis, la IA generativa está en el pico máximo de lo que Gartner considera que es la evolución natural de una tecnología. Según Gartner, Gartner, si no lo sabéis, es la firma global que posiciona a nivel data y tech las tecnologías, las empresas, las consultoras. Entonces, según Gartner, estamos en el momento álgido. Esperamos que haya una consolidación. Esperamos que este hype se relaje. Esto también pasó con otros conceptos tipo visión por computador, cloud, conducción autónoma, es decir, todas esas cosas que han estado tan de moda y que luego se han consolidado. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no lo sé, es lo que esperamos que suceda. ¿Qué pasa? Gartner nunca te dice el tiempo que va a tardar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que IA no es ChatGPT. Claro, esto de la IA, luego cuando preparaba la presentación dije, ¿cómo explicas que esto no es algo nuevo, no? Y dices, bueno, de entrada, han habido 2 inviernos de la IA. Y diréis, ¿estos inviernos de la IA qué es, no? Como hemos comentado antes, problemas de negocio han habido siempre. La parte matemática pues viene de centros de investigación y demás, pero la parte tecnológica está muy orientada a qué capacidad de cálculo tengo. Entonces, siempre han habido momentos donde las matemáticas han ido por delante de la capacidad de cálculo. Entonces, cuando eso ha pasado, no hemos podido utilizar los modelos que desarrollan los académicos y se denomina invierno de la IA. Es como tenemos todos muchas ganas de hacer cosas, pero no conseguimos hacerlo funcionar y eso es un problema. De hecho, para que os hagáis una idea, para daros 4 cifras, estamos sponsorizados por personas del sector financiero. Los modelos matemáticos que sirven para predecir la frecuencia en seguros son los GLM, se desarrollaron en 1972. Creo que el primer concepto de red neuronal es del 1493. Y si seguimos, seguro que encuentro algo más. Entonces, hace mucho que esto existe. ¿Qué sucede? Estamos en un momento donde la capacidad de cómputo de las máquinas es prácticamente ilimitada. No sé si se puede acotar superiormente, no me quiero poner técnico, pero para mí es ilimitada. Entonces, las empresas saben que no esperamos otro parón, no esperamos otro invierno de la IA. Hoy en día no hay ninguna restricción para utilizar la solución analítica que tú quieras, que más se adapte a tu negocio. Y encima hay empresas como OpenAI que ya te dan los modelos entrenados y solo tienes que usarlos. Entonces, claro, estamos en un momento que realmente han convergido en una serie de cosas que hace que sea perfecto, ¿no? Sigo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los que somos un poquito ya, que llevamos unos años en esto, sabemos que todo empieza por identificar una necesidad a resolver en una empresa. Y eso a veces no es fácil de entender. A veces lo que el cliente te dice no es exactamente lo mismo que el cliente necesita y eso es difícil, ¿no? Entonces, este gráfico es una metodología que se llama CRISP-DM, que desarrolló IBM, que lo que nos dice es, tú siempre que hagas algo de inteligencia artificial, data mining, data science, que al final es todo más o menos lo mismo, empieza por entender qué necesitas hacer. Y si no lo entiendes, no sigas. Una vez lo has entendido, tienes que entender qué datos tengo para resolver eso y qué calidad tienen. No data, no party. Luego tendremos que cocinar un poco los datos. Esto nos lo saltamos porque es más técnico. Empieza a hacer tus modelitos, los modelos, empieza a pasártelo bien, evalúalo, pero no lo evalúes solo en términos técnicos. Evalúalo en términos que tu cliente interno lo entienda y que le aporte valor a él. Un ejemplo, un modelo predictivo que te detecte la probabilidad de tener una enfermedad, a lo mejor me interesa que tienda más a decir que sí, porque el tratamiento no es invasivo y si no lo detecto la persona se puede morir.
Entonces, evalúalo en términos de lo que la empresa necesita y luego ponlo en productivo, despliégalo, utilízalo e inclúyelo en tus sistemas informacionales. ¿Qué sucede? Nosotros ahora nos encontramos en que todas esas personas que antes no querían trabajar con nosotros, con la gente que se dedica a mi sector, porque se pensaban que éramos unos frikis, bueno, que somos unos frikis, pero como que nos tenían ahí un poco arrinconados, ahora nos dicen, te necesito. Y lo que quieren es hacer IA. Lo que no saben es para qué, ¿no? Yo aquí pues, me gusta hacer una reflexión, ¿no? De decir esto pues, acabará, pienso yo, mal, porque luego cuando el proyecto termina digamos, en no aportar valor, se culpa al modelo. Se culpa, la solución analítica no es buena, los analistas no son buenos para hacer el modelo y nadie se pregunta, ¿tenía sentido aplicar un modelo aquí o no? Por ejemplo, y os voy a ir dando anécdotas, como os dije, para que por inducción entendáis lo que quiero decir, ¿no? El otro día en mi trabajo, esto sí que fue en Sanofi Healthcare, me decían, Jordi, necesitamos 200.000 euros, ¿vale? Esto quizá no debería haberlo dicho, para hacer un modelo de detección de anomalías en e-commerce. Y yo, vale. ¿Cuántos productos hay? 300. Bueno, ¿cuántas quejas tenéis por producto? 10. Y yo, bueno, 10 por hora, 10 por día. No, 10 por semana. Y yo, vale, bueno, pues eso son 3 líneas de Python, chicos. Hay que hacer esto y a correr. ¿Qué sucede? Como la gente ahora está un poco obsesionada en que quiero hacer inteligencia artificial, este proceso lo pervertimos, las empresas pierden mucho dinero, se generan falsas expectativas y luego si no funciona, ¿quién se culpa? Al algoritmo. Entonces yo os invito a ser un poco estrictos en esto. Antes de tiraros a ver qué modelo utilizo para resolver algo, pensar realmente qué es lo que queréis resolver, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante para mí es hablar de casos de uso. ¿Qué hacen las empresas con inteligencia artificial y cómo ganan dinero, ¿no? Que es lo que a todos nos interesa? Voy a hablar un poquito por encima de algunos con más chicha, algunos con menos, y os voy a explicar anécdotas, porque todos estos casos de uso los he tenido que hacer yo o dirigir equipos que los hicieran. Y el primero es optimización de precios en seguros, ¿no? Cuando nosotros somos una entidad financiera que vende seguros, no sé si alguien se siente identificado, nosotros nos interesa darle un precio al cliente tal que venga, sea competitivo, pero que yo no me arruine, que la esperanza de coste de lo que le va a pasar al cliente sea inferior al precio, porque si no es un incentivo perverso, ¿no? Me arruinaré vendiendo. Entonces, como os decía, desde el año 1972 se utilizan modelos matemáticos para esto. Y este caso que os voy a explicar ahora lo hicimos en el año 2014 para una empresa aseguradora con sede en Madrid, ¿vale? Ahí en la Castellana, no os diré si encima o debajo de Juan Bravo, porque si no sabréis cuál es, que lo que quería era crecer, quería optimizar la prima de nuevo negocio, cuando alguien viene de nuevo, y quería optimizar la prima de renovación, porque tenía mucha cartera de clientes potentes. Y paro aquí porque ya estoy diciendo cosas que no debería, ¿no? Entonces, hicimos unos 300 modelos de IA combinados, que incluían primas de riesgo, hipersegmentación de siniestros, probabilidad de siniestros atípicos, optimización, upsell, bueno, y montamos ya una martingala espectacular, ¿no? Y el proyecto fue muy bonito hasta el momento de presentarlo. Me tocó a mí, era la primera vez que dirigía un proyecto de esas características, era una sala un poquito más pequeña que esta, un poco más clásica, y yo estaba todo emocionado, ¿no? Explicando el proyecto que debía ser un éxito, mis superjefes ahí todos puestos, ¿no? Y yo estaba haciendo mucho énfasis que habíamos descubierto que la frecuencia de pago, que si el cliente pagaba de golpe la prima o la pagaba de forma fraccionada, semestral o trimestral o mensual, era un elemento clave que deberíamos orientar toda la política estratégica. Bueno, entonces una persona levantó la mano, ¿no? Creo de forma inocente, aunque nunca lo olvidaré, y me preguntó, una pregunta, Jordi, si nosotros primero aceptamos el riesgo y después dejamos que la gente haga pago fraccionado, ¿cómo puede ser que me digas que los datos que has usado son válidos para la hipótesis que nos estás diciendo? Claro, me destruyó. O sea, estaba todo mal. Esto en mi sector se llama data leakage. He utilizado unos datos que están disponibles después de la acción de negocio. Y esto que parece tan fácil, esto se ve en muchos proyectos. ¿Por qué? Porque o no lo habíamos preguntado, o no nos lo habían explicado, o no nos lo habían entendido. Pero tuvimos que hacer un proyecto donde había 300 modelos, y no 300 modelos de hacer prompts de ChatGPT, 300 modelos de pico y pala. Como os podéis imaginar, la experiencia fue, bueno, no sé, me curtí bastante, salimos como pudimos, pero
Por eso es tan importante entender realmente qué va a hacer el cliente, ¿no? El segundo caso es Marketing Mix Modeling. ¿Qué es esto del Marketing Mix Modeling? Las empresas grandes, en este caso, cuando invierten en publicidad, tienen un presupuesto, ¿no? Esto es una empresa que tenía 600 millones de euros al año para invertir en publicidad a nivel global, más de, no sé si eran 70, 80 países. Y había un proceso de gestión de presupuestos que era 2 veces al año. Dos veces al año se gestionaban los presupuestos de publicidad. Claro, lo bonito de esta empresa es que había 2 etapas. Primero, desde Global Finance se daba dinero a los países y luego desde los países ellos podían hacer escenarios de optimización, que ahora os explicaré cómo se hacía, para distribuirlo por los productos. Antes de entrar en los modelos matemáticos y demás, ¿os imagináis la guerra política de decirle a un general manager o un vicepresidente de un país, de una empresa, que se puede permitir este dinero en publicidad? El año pasado te di 40 millones, este año te voy a dar 20. ¿Os imagináis la reunión? Impresionante, ¿no? Y os imagináis que una persona que es el director de una marca, de un producto, como alguien ha hecho una optimización que resulta que es mejor invertir en otro producto que el suyo, le diga algo parecido a menor escala. Claro, esto es complicado, ¿no? Entonces estamos ante un tipo de proyectos con una carga política muy grande y esto también se tiene que gestionar por parte de las personas que hacen el proyecto. En ese sentido, bueno, lo intentamos gestionar poniendo gente más senior de contrapeso en estas reuniones, pero que no es todo tan sencillo como hacer un modelo y ejecutarlo. A nivel analítico es precioso, pero no quiero entrar ahí porque estaríamos hasta el año que viene. Pero este proyecto, para mí, lo que quiero explicar es el componente político. Vamos al penúltimo que explicaremos. Predecir lesiones en futbolistas. Este fue bastante divertido porque le tuve que decir que no al presidente de un club de fútbol de estos que juegan la Champions, que intentaré no decir, pero no creo que lo voy a terminar diciendo, que básicamente el club se había gastado un montón de dinero en unas cámaras que en los entrenamientos tomaban medidas biométricas de los jugadores, de la aceleración tangencial, lo que corrían, la frenada, bueno, una cosa preciosa, ¿no? Y por algún motivo, que nunca he entendido, ellos no cogían como objetivo que el jugador se lesionara o no, porque decían que eso era subjetivo. Bueno, hicieron una app y les preguntaban a los jugadores cada día si se encontraban bien o no y si pensaban que podían seguir jugando o no. Y alguien decidió que lo que el jugador decía era lo que el modelo tenía que predecir. Claro, yo no soy muy futbolero, ¿eh? Yo, mientras el Madrid pierda, todo va bien. Pero yo me imagino que un jugador de fútbol que está cotizado en el mercado en base a los goles que mete, lo bien que juega, y eso está totalmente correlacionado con el tiempo que está en el campo, ¿pensáis que dirán que están mal? Es que ni de broma, ¿no? Entonces nosotros auditamos el proyecto y cuando nos dimos cuenta de esto, yo me tuve que ir a desayunar con el presidente de este club, que no me caía nada bien, por cierto, y decirle, señor X, usted lo que tiene que hacer es pensar antes de hacer estas cosas y llamarnos antes, no cuando tiene el problema. A mis jefes no les gustó demasiado esto que hice, pero realmente era un problema muy grande. Entonces, otra vez, la tecnología estaba bien, espectacular, innovador, precioso. No hemos definido bien el problema, ¿vale? Y así podemos estar hablando hasta pasado mañana. Entonces, para mí es crítico que a nivel de empresa, a nivel de personas, pues que tenemos cierto poder de decisión, que podemos definir un poco lo que queremos hacer y no, que seamos aquí muy estrictos. Entonces, bueno, ¿y las empresas cómo hacen esto? Entonces, claro, nosotros siempre nos pasa, ¿no?, que cuando queremos empezar a hacer proyectos de inteligencia artificial, trabajamos para una organización y cómo alineamos a la organización para que todo el mundo nos ayude a tener la información y los datos que necesitamos para hacerlo y que luego lo usen. Pues es bastante complicado. De hecho, lo que intentamos hacer es algo así, que para que se entienda es sentarnos con negocio, entenderlo muy bien, desde muy alto nivel hasta más bajo nivel, hacia dónde quiere ir la empresa, qué problemas tienen, qué competidores tienen, aspectos internos, y a partir de aquí tenemos una serie de casos que pueden ser interesantes. Jordi, dinos algunos. Bueno, por ejemplo, en sector asegurador, modelos de venta cruzada. ¿A qué clientes que tienen un seguro de autos les tengo que ofrecer un buen precio para hogar? También en seguros, por ejemplo, modelos de upselling.
qué clientes que tienen un seguro de autos de terceros les puedo ofrecer un todo riesgo de downselling. ¿Qué clientes que llevan 10 años con un seguro a todo riesgo que pagan mucho dinero, el día que vayan a Rastreator me van a odiar? Y proactivamente les bajo la prima. Y así se quedan más tiempo. Entonces, y todo esto sale de entender exactamente qué quiere hacer negocio y qué problemas tenemos. Una vez tenemos estos primeros casos de uso, tenemos que entender varias cosas. Lo primero, ¿qué impacto esperamos que tenga en negocio? Y esto es muy complicado, porque los clientes internos nos dicen, dependerá de lo bien que vaya el caso de uso. Pues no, haz una hipótesis. ¿Qué pasaría si, dada esta solución analítica, pudiéramos mejorar un porcentaje tal métrica? ¿Por qué necesitamos esto? Porque el proyecto tiene un coste. Entonces, no nos gastaremos $500.000 de euros en un proyecto cuyo impacto máximo son 200.000 euros. Entonces, es crítico que negocio nos ayude. Criterios organizacionales. Está puesto organizacional porque poner político queda mal, ¿no? ¿La organización aceptará este cambio? ¿Este modelo que tendrá un impacto en operaciones, que le dará una información a un stakeholder, se aceptará o no se aceptará? Porque a lo mejor la organización no está preparada o hay algún departamento que no nos apoya. Eso es lo que nadie dice, pero todos sabéis que luego sucede. ¿Tenemos datos suficientes? Es decir, ¿tenemos todo lo que necesitamos para que sea viable? ¿Podemos empezar? ¿Hay un criterio analítico? Es decir, hasta hace 10 años no podíamos hacer detección de imágenes. Hasta que a alguien no se le ocurrió desarrollar métodos de redes neuronales convolucionales, no es por ponerme friki, pero para deciros lo que sucedió, no había manera humana. Entonces, los especialistas tienen que saber si, dando por hecho todo lo demás, hay un tipo de algoritmo que soluciona esta necesidad. Y por último, ¿están nuestros sistemas preparados para esto? ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy sencillo. Queremos que cuando un cliente se baje una app, en real time le mande un anuncio. ¿Tenemos una arquitectura técnica que soporte un modelo en real time? ¿Cuánto cuesta? Volvemos atrás. ¿Nos compensa disponibilizarla? ¿Nos compensa comprarla? Entonces, todo esto que os digo en sí mismo es un proyecto y eso es lo que no hace ninguna empresa y por eso la gente como yo tiene tanto trabajo, ¿no? Porque tenemos que rehacer lo que han hecho mal, cosa que está perfecta, ¿eh? Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una organización nos pide ayuda, nosotros siempre decimos, bueno, espérate, vamos a hablar y a partir de aquí hablamos de forma lógica. Y normalmente lo que se hace es que empezamos con unos casos, he puesto 5 o 15, pueden ser más, pueden ser menos, y la gracia es que estén entre ellos correlacionados. Otro ejemplo. Queremos optimizar el precio en un e-commerce, ¿vale? Optimizar el precio significa darle un precio a un cliente el máximo posible para que lo compre, el mínimo posible para que no se vaya a la competencia, pero no muy bajo para no dejar money on the table, ¿no? Tú para hacer eso antes necesitas un modelo de elasticidad al precio. No puedes hacer eso si no puedes medir el efecto de un incremento o decremento de precio en la conversión. Entonces, ahí también es interesante que las empresas, cuando quieren abordar un proceso transformacional, vean las diferentes correlaciones que hay dentro de los casos de uso de inteligencia artificial. No os asustéis, perdón, yo es que soy exconsultor y sin slides no hago nada. Claro, todo esto muchas veces, luego el otro reto que tienen las organizaciones es, ¿y todo esto estás seguro que funcionará? ¿Cuál pensáis que es la respuesta? Yo no tengo bolas de cristal, no lo sé. Entonces, siempre que hacemos modelos de inteligencia artificial tenemos un problema, que es que antes de tener el modelo no sabemos si el modelo es útil. Entonces, normalmente lo que hacemos es una prueba de concepto. Intentamos de la forma más rápida ver si el modelo aporta o no aporta. Y si en un caso controlado, acotado y sencillo aporta, entonces hacemos crecer el proyecto, lo ponemos en productivo y demás. Y esto es algo que las organizaciones a veces tampoco entienden. ¿Por qué? Porque es muy complicado acotar el alcance. El caso de la optimización de precios. Si hacemos un modelo de elasticidad, por ejemplo, en una empresa que vende 100 productos, en 5 semanas no podremos hacerlo. Nos tendremos que centrar en algunos productos y luego tendremos que extrapolar la conclusión a los demás. Entonces aquí hay que vincular a negocio y decirle, oye, si nosotros lo demostramos para estos productos, ¿te servirá para el resto? No. Eso es algo que el analista no sabe. ¿Me seguís por dónde voy? Entonces, bueno, esto es otro reto que vemos en las organizaciones y que obviamente dentro de cada POC tiene que haber un cálculo del ROI, porque pasa bastante que muchos proyectos mueren porque nos damos cuenta de que el coste asociado a todo lo que implica este proyecto no compensa. Entonces, cuando antes nos demos cuenta, mejor.
y no sabemos una mejor forma de hacerlo. Es decir, hay que validarlo y hay que tener un resultado antes de seguir. Entonces, bueno, claro, todo esto es visión empresa y visión cliente, y luego convergeremos hacia dónde pienso yo que va la IA. Claro, visión cliente al final lo que sucede es que en nuestro día a día prácticamente todo lo que hacemos, sobre todo si hay una gran empresa detrás, hay IA. Netflix, supongo que sabéis lo que es Netflix, ¿no? Confesar, ¿eh? Entonces, Netflix tiene un sistema de recomendación detrás. Un sistema de recomendación es algo muy sencillo. Usuarios parecidos a mí harán cosas parecidas a mí. Los que hayan visto las mismas pelis verán ya tienes el sistema de recomendación. Es una empresa que se basa de manera algorítmica. Uber, no hace falta que te cuente nada. Una empresa que gestiona envíos marítimos, el otro día hablaba con una, por cada día de retraso de buque, 40.000 euros. No hace falta que te diga nada. Entonces, todas las grandes empresas lo que hacen es intentar que sus operaciones estén muy vinculadas a poder predecir lo que va a pasar. Intentar ver qué elementos puedo controlar para que suceda lo que a mí me interesa. ¿Vale? Si os fijáis, las empresas que han crecido exponencialmente en los últimos años, tipo Google, Meta, todas estas empresas en su ADN llevan el uso de la inteligencia artificial porque te permite anticiparte, te permite ser muy, muy rápido respecto a tus competidores si no lo están haciendo. ¿Vale? Bueno, básicamente, pues todo lo que nosotros hacemos, ¿no?, con grandes organizaciones, normalmente detrás hay IA. Entonces, bueno, la conferencia iba de esto, ¿no? Entonces, he intentado un poco el hilo argumental. Con todo esto que sucede, ¿hacia dónde espero yo que vaya la sociedad, ¿no? Lo primero, creo que estamos ante un entorno de necesidad de aprendizaje continuo. Es decir, esto va muy rápido. Para mí es imposible saber lo que pasa en el mercado. Cada día sale una nueva tecnología, sale un nuevo modelo, sale una nueva necesidad, sale una nueva noticia. Entonces, lo que antes pasaba en un mes, ahora pasa en una hora y es muy difícil. Entonces, si utilizamos inteligencia artificial o si nos dedicamos o si nos queremos dedicar o si queremos dedicarnos más, tenemos que ser conscientes que el coste en tiempo es altísimo. De hecho, yo creo que es inasumible. También intuyo un periodo de inestabilidad muy fuerte. Es decir, no nos engañemos. La llegada de la IA generativa, detrás de todo business case, hay prescindir de empleados. A veces las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Entonces, yo creo que habrá un periodo de inestabilidad muy grande, donde tendremos que afrontar también aspectos éticos, aspectos morales, aspectos organizacionales, y realmente no me atrevería a decir hacia dónde iremos, ¿no? Porque también es verdad que si automatizamos tareas que no aportan valor, nos podemos centrar en esas que realmente aportan, ¿no? Pero intuyo un impacto en el mercado laboral muy fuerte. No me atrevería a poner una cifra, pero bastante fuerte, de 2 dígitos en porcentaje, segurísimo. Claro, esto también se compensa. ¿Por qué? Porque hay nuevas profesiones. Yo en mi equipo tengo científicos de datos, ingenieros de IA. Yo os animo a abrir el LinkedIn y buscar trabajo de Data Scientist y veréis que es que se te rifan, ¿no? Entonces, claro, por un lado hay profesiones muy poco cualificadas cuyo trabajo se puede automatizar que están en riesgo. Por otro lado, hay profesiones muy cualificadas que precisamente son las que hacen esto, que están en auge, ¿no? Y aquí un otro guiño a Learning Heroes con el máster que hacemos, ¿no? Si os animáis. Pero, claro, al final el mercado regulará, ¿no? Pasó lo mismo con las diferentes revoluciones industriales. ¿Qué sucede? Esta vez va muy rápido. Es la gran diferencia. También nos vamos a la hipertecnificación. El otro día un altísimo ejecutivo de Sanofi me preguntaba dónde podía aprender IA, ¿no? Yo me imaginaba, no sé, yo estaba organizando una reunión con McKinsey ya, ¿no? Y me decía, no, ¿dónde puedo yo hacer? Y decía, ¿cómo? No entiendo nada. Sí, y decía, hostia, este tío que tiene 90 horas a la semana de reuniones va a hacer esto. Entonces, la gente tiene muchas ganas de entender lo que sucede. Y nos encontramos con personas que realmente por su día a día no lo necesitan, están muy lejos, que tienen ganas de entenderlo, porque intuyen esa transformación y quieren ser parte del cambio. Y obviamente con todo lo que hemos comentado, yo personalmente intuyo un riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque hay una masa de personas que tienen un tipo de trabajos que creo que tienden a cero.
¿vale? Lo intento decir con buenas palabras, pero creo que esas personas que no puedan aportar valor realmente van a tener problemas en los próximos años porque las empresas de nueva creación ya nacerán en un mundo que utilizan esto o no son competitivas. Y las empresas que estén ya consolidadas o se ponen las pilas o van a dejar de serlo muy pronto. Y bueno, me gustaría, para cerrar, ¿no? Yo soy optimista, creo que hay muchas oportunidades. De hecho, yo duermo muy poco, tengo mucho trabajo, también me lo busco. Hay muchas personas que tienen ganas de hacer esto, muchas organizaciones. A nivel global no es igual. A nivel cultural no es lo mismo Japón que Estados Unidos, que LATAM, que África. Se ve claramente qué países tienen más aversión al riesgo tecnológico, qué países menos. Y yo creo que también genera una oportunidad para personas que realmente estaban muy lejos de poder tener una profesión con impacto interesante. Entonces, yo, aún diciendo todo esto, soy optimista, ¿no? Porque lo vemos. Es decir, yo, por ejemplo, mi área se ha casi duplicado en 1 año y medio y contabilizamos bien el valor que aportamos al negocio, es creciente, es mucho más que el doble y creo que el mundo va por ahí, ¿no? No sé cuándo, según Gartner, terminará el hype, pero creo que todavía nos falta bastante por lo que os decía, porque nos falta la madurez de, en lugar de decir, quiero usar ChatGPT, quiero salir en la foto, de, oye, escúchame y cómo me puedes ayudar. O sea, volver un poco a lo de antes, pero con las tecnologías de ahora. Creo sinceramente que ese es un reto. Y nada más por mi parte, termino un poco antes. Muchas gracias y espero no haberos aburrido.